¡Wow! ¡Qué alegría saber que estás aquí! Te felicito por querer seguir aprendiendo más. Veamos, ¿quién puede recordar qué hicimos en el bloque anterior? ¿Sí, María? Aprendimos que para escribir una carta de solicitud de permiso, tenemos que seleccionar el asunto que se quiere solicitar y luego redactarlo con ideas claras y coherentes en oraciones completas. En. Aprendimos también que primero se escriben borradores y debemos tener en cuenta la intención comunicativa y su estructura. Y esta es lugar y fecha, destinatario o destinataria, saludo, cuerpo, despedida y firma. ¡Excelente! Son ustedes muy inteligentes, ¿eh? Primero, repasemos un poco sobre los polígonos. ¿Qué recuerdan sobre los polígonos? Bueno, los polígonos son líneas unidas que forman una figura como un triángulo. También tienen ángulos adentro. Correcto. Los polígonos son figuras geométricas cerradas, que resultan de unir consecutivamente segmentos de recta en 3 o más puntos no colineales. Estos tienen lados y tienen ángulos. Vean esta imagen. Aquí podremos ver qué es un polígono y qué no. Como ven, no es un polígono porque no está cerrado. Tampoco debe tener lados curvos. Ahora bien, ¿pueden darme algunos ejemplos de polígonos? El triángulo, El triángulo. El cuadrado y el pentágono. Muy bien, correcto. También recuerda que existen dos tipos de polígonos, los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados y ángulos con la misma medida. Todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos interiores miden lo mismo, como los que vemos aquí. Los polígonos irregulares son aquellos que o no tienen todos sus lados iguales o no tienen sus ángulos iguales, como por ejemplo estas imágenes que vemos. Ahora vamos a jugar. Vamos a colocar un polígono y ustedes me van a ir diciendo si es regular o irregular. ¿Están listos? sí. El romboide, ¿qué es? Es un cuadrilátero irregular. Tiene 4 lados iguales, pero sus ángulos no son iguales. ¡Excelente! Y a ver el próximo. El triángulo isósceles. ¿Es? Todos los triángulos son irregulares, maestro. Solo el triángulo equilátero es el único que tiene todos sus lados y ángulos iguales, así que ese triángulo es irregular. Sus lados son diferentes y sus ángulos también. ¡Excelente! Así es. Todos los triángulos son irregulares, menos el triángulo equilátero. ¡Qué brillantes son ustedes! Veamos ahora el trapezoide. ¿El trapezoide es? Irregular, maestro. Bien. Ahora que ya saben distinguir el polígono regular del irregular, quiero que empiecen a construir pequeños polígonos irregulares. Estos polígonos serán los adornos del árbol de Navidad. Pueden usar hojas de papel de cualquier tipo y luego colorear. Pueden ponerles escarcha, decorado con lo que tengan en casa. Estoy seguro de que les quedará muy hermoso. Ahora vamos a continuar. Primero necesitamos un triángulo, que sea un polígono irregular, es decir, nuestro triángulo tendrá forma de pino, por lo que 2 lados serán iguales y uno diferente. Debes usar una regla para trazarlo. No importa si no tienes papel verde. En mi caso, el triángulo que tengo aquí es azul. Puedes luego pintarlo o colorearlo. Bien, ahora que ya tenemos nuestro triángulo, necesitamos saber qué superficie cubrirá este arbolito. Así que toma nota, lo diré muy despacio. El área es el número de unidades cuadradas que se necesitan para cubrir una superficie.
Otra forma de decirlo es, el área es el espacio que ocupa una figura y se mide en centímetros o metros cuadrados. Ahora quiero que veas el piso de tu casa o el lugar donde estás viéndonos y escuchándonos. El piso ocupa un área, es decir, cubre una superficie. Entonces, los cuadros o espejos que tenemos colgados en nuestras casas, ¿tienen un área también? ¿Qué me dice? Sí, Susana. Sí, maestro, todo eso tiene área. Todo eso ocupa un espacio. Bien, ahora calcularemos la superficie total de este triángulo, es decir, su área. Tú también vas a calcular la de tu triángulo en casa. Para esto necesitas una regla o un centímetro. Primero, como es un triángulo, la fórmula para calcular el área se obtiene multiplicando la altura del triángulo por su base y dividiendo el resultado entre 2. Esta es la base. Es el único lado con una longitud distinta. Y esta es la altura. Es una línea recta partiendo desde la base y extendiéndose hasta el vértice opuesto, donde se unen los dos lados iguales. Ven, desde acá hasta acá. Ahora vamos a medir nuestro triángulo. Tenemos que tener algunas indicaciones en cuenta. Por ejemplo, que la regla esté del lado de los centímetros. Bien, y que empecemos a medir a partir del 0. Colocamos nuestra regla en la base, en el centro de la base, en una línea recta hacia el vértice, donde coinciden ambas líneas arriba. Bien, medimos y decimos que nuestra altura tiene 24 centímetros. Lo mismo haremos con la base. Al lado de los centímetros, partimos desde el 0 y medimos. Y decimos que nuestra base tiene 18 centímetros. Si un triángulo es muy grande, puedes usar una cinta larga llamada centímetro o 1 metro para medirlo. Entonces, mi triángulo tiene una base de 18 centímetros y una altura de 24 centímetros. Cuando multiplico 18 centímetros por 24 centímetros, me da un resultado de 432 centímetros cuadrados. Y esto lo divido entre 2 y 432 centímetros cuadrados dividido entre 2 es igual a 216 centímetros cuadrados. De esta forma obtengo su área. Esto quiere decir que este triángulo ocupa una superficie de 216 centímetros cuadrados. Ok, maestro. ¿Podemos hacer otra figura que no sea el triángulo irregular? Por ejemplo, el rombo. Es que quiero que sea uno de mis adornos en el árbol. Claro que sí. A ver, solo debes calcular las diagonales internas. Hay una diagonal mayor y una diagonal menor. Las multiplicas y divides entre 2. Entonces, la fórmula del área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor, dividido entre 2. Bien. Ok, profe, entonces si mi diagonal mayor mide 8 centímetros y mi diagonal menor mide 6 centímetros, entonces multiplico ambas diagonales, 8 centímetros por 6 centímetros, y me da 48 centímetros. Exacto. Recuerda la fórmula para encontrar el área del rombo. O sea, ahora te falta dividirlo entre 2. Bien, este rombo ocupa un área de 24 centímetros cuadrados. Sí, pero recuerda que son centímetros cuadrados, porque el área es la superficie que ocupa una figura en unidades cuadradas, ya que multiplicas 2 dimensiones de la figura, el alto por el ancho. Maestro, mi decoración es un rectángulo. Quise llenar mi árbol de rectángulos. Bueno, vamos a calcular su área también. Te enseño. Es fácil. Para encontrar el área del rectángulo, solo debes multiplicar su base por su altura. Es decir,
las medidas de sus lados. Bien, entonces, si mi rectángulo tiene una base de 9 centímetros y una altura de 4 centímetros, entonces su área es de 36 centímetros. Exacto, el área es 36 centímetros cuadrados, recuerden el apellido. Recuerda, no olvides que las medidas para el área son cuadradas. Bien, vamos a revisar qué aprendimos en este segmento. A ver, si alguien me puede decir qué aprendió. Aprendimos que hay dos tipos de polígonos, los regulares y los irregulares. Los regulares tienen sus lados y ángulos con una misma medida, mientras que los irregulares no. Muy bien, exacto. ¿Qué El más? área es el espacio que ocupa una figura y se mide en unidades cuadradas como el centímetro o el metro cuadrado. Exacto. También aprendimos que el triángulo, el rombo y el rectángulo tienen fórmulas distintas para encontrar el área y que todos los triángulos son polígonos irregulares, menos el triángulo equilátero. Realmente es así. Más adelante seguiremos aprendiendo otras fórmulas para calcular el área de polígonos irregulares. Nos vemos en un momento.